Muy buenas tardes, mi nombre es Paola Andrea Ríos Castaño, estudiante de 10º semestre de la carrera Administración Financiera del CAT Pereira. Abordar un tema de la cátedra multidisciplinar que es la educación para la sexualidad. Tal vez un tema muy complejo en ámbitos de aceptación, en ámbitos de inclusión, aún en el siglo XXI podemos deliberar varias situaciones adversas que se nos presentan en nuestro diario vivir, no solamente en las situaciones personales, sino también en los laborales. Vamos a abordar 5 temas, los cuales para mí, como administradora financiera, son muy relevantes a la hora de conjugar un tema que podríamos decir sería tan aparte de un administrador financiero a la vida laboral. Los primeros puntos que quiero tocar es sobre los derechos reproductivos. ¿Tenemos acaso derechos reproductivos? Por supuesto. Todo en la historia, como siempre ha sido un tabú, una lucha para defender nuestros derechos, en este caso puntualmente los derechos de las mujeres a acceder a una planificación familiar, acceder a un derecho de decidir sobre su cuerpo y sobre cuántos hijos desea tener o si desea incluso no tenerlos. Esto ha sido pues un tema muy controversial como muchos otros en la sociedad, pero abordando pues el tema de educación para la sexualidad lo traigo a colación. A partir de que se estableció unos derechos fundamentales y de que fueron controversia, como vuelvo y lo repito, fueron controversia porque pues limitar la natalidad, limitar el nacimiento y limitar esa producción de hijos, por decirlo de una manera muy coloquial, se viene formando una nueva era para las mujeres, en la cual las mujeres tienen ese derecho a distribuir su tiempo no solamente entre la maternidad, que muchas lo hacemos divinamente, y el ámbito profesional. Es allí donde parte también un punto muy importante de poder de decisión de las mujeres, de un empoderamiento total de las mujeres, de ejercer cargos como una administradora financiera que pueda estar al cargo de la operación numérica de una empresa, incluso de una nación. Entonces, acceder a esos derechos y que sean tan respetables y que sean hoy en día tan tomados en cuenta por la sociedad nos hace empezar a ser una sociedad muchísimo más incluyente, muchísimo más respetuoso para con las mujeres y con sus familias, porque ahorita el hecho de tener hijos o de decidir cuántos hijos quiero tener no es solamente un tema que abarque o que se señale a las mujeres solamente, sino también a su grupo familiar. Entonces es un tema muy interesante, es un tema que nos ha abierto un campo gigante, un campo de acción donde vemos a las mujeres liderando excelentes proyectos, sacando a flote empresas incluso de la quiebra. Estos derechos reproductivos en este momento son súper bien aplicados y un aplauso para toda esa lucha que se tuvo anteriormente para que pudiéramos tener ese poder de decisión. Otro tema importante que vamos a abordar es cómo se garantiza esa libertad sexual. Podemos hablarlo y todo el marco de lo que vamos a tratar en esta tarde es esas limitaciones y esos tabúes que todavía se tienen con respecto a la sexualidad. Si bien somos seres que desde un inicio estamos ligados al tema sexual, no solamente por el coito que se genera pues entre dos personas, sino también todos esos sentimientos que se envuelven y esa asociatividad que se ocurre entre dos seres. Entonces, aprender esa responsabilidad, a ser responsables y actuar de forma responsable con mi sexualidad no es algo que se tenga que tildar o no es algo que se vea que se tenga que marginar, como en muchos casos se da con las relaciones pues del mismo sexo. Garantizar esa libre expresión, esa libre sexualidad me garantiza a mí como persona también otorgarme la capacidad de explorarme y de ser yo, de no reprimir esos sentimientos, esos deseos que al fin y al cabo me construyen a mí como persona, a mí como ser humano. Entonces, en nuestro país se trabaja aún mucho la diversificación y esa aceptación y ese respeto hacia las personas que quieran vivir libremente su sexualidad y que no sea un tabú en ninguno de los ámbitos pues, que nos controlan como sociedad. La educación para la sexualidad es un tema que se aborda muchísimo hoy en día, que en realidad no es mentira, no se esconde, no se
pinta de pajaritos por el temor o por la pena incluso de nosotros como padres hablarle a nuestros hijos sobre un tema tan básico y tan elemental y que viene con nosotros desde nuestro nacimiento. Entonces, ese tema de educación sexual es muy bien manejado por las autoridades, muy bien manejado por los colegios, que nos falta mucho en casa porque por temor, por pena, por esos tabúes que nosotros muchas veces tenemos, nos limitamos a la hora de expresar a nuestros hijos o a nuestros familiares o hablar de nuestros temas sexuales, que si bien es cierto, es un tema que nos cohíbe o que nos da cierta vergüenza, pero es un tema que es muy normal de nuestro ser, de nuestra vida. Entonces es seguir como trabajando en eso y apoyar mucho a las instituciones educativas, que es donde en realidad parte el primer conocimiento o la primera exploración a forma educativa y bien argumentada para nuestros hijos. Los dos últimos temas que quiero abordar son educar para la diversidad y el autocuidado. Nuestra época, nuestro diario vivir, nuestro entorno normal, que podríamos decirlo normal, pero que no es normal porque no estamos siendo incluyentes con muchas de las personas que tienen diversidad de género, es como el desconocimiento y darle nombre a la persona como tal, según cómo se defina sexualmente, según su género actual, el género que decidió tener para su vida y con el género con el que se siente libre y con el que se siente persona y con el que se siente feliz. Entonces considero que una de las cosas que nosotros como administradores financieros podemos hacer o como profesionales podemos hacer es poner nuestro granito de arena en ese conocimiento de la diversidad. Yo a modo personal lo digo, no conocía muchos temas de los que abordamos en las unidades de estudio, de los cuales los nombres definen a cada tipo de persona según su identidad sexual y su género y con lo que se sienta pues feliz y conforme. Entonces es aprender también a conocer un poco más a fondo sobre esos títulos, sobre esos nombres que se le dan a esas personas y con los cuales se sienten felices. Como yo me siento feliz siendo mujer, expresando que soy mujer, también hay muchas otras personas y seres humanos que conviven con nosotros, que quisieran explorar, que quisieran abrirse al mundo y que los respetaran de la misma manera por ser transgéneros, por ser transexuales, bisexuales, homosexuales. Entonces es aprender a asimilar eso dentro de nuestra vida cotidiana, asimilar que esas personas hacen parte de nuestra familia, de nuestro entorno, de nuestra vida profesional. Bueno, considero que para ser un excelente profesional y para llevar a cabo una profesión digna y ética, es importante que, como todo lo hemos dicho y como es la palabra comodina en este mundo, es la inclusión, pero una inclusión real, una inclusión que me permita a mí como ser humano no catalogar y no señalar y no discriminar a una persona por su identidad sexual, por su diversidad de género. Entonces es un aprendizaje para mí como profesional, para mí como persona, como mamá que estoy educando niños, que estoy sacando adelante unos niños y que es mi responsabilidad que ellos sean una persona que no discrimine, que sepan incluir en su núcleo de amigos a personas con diversidad de género, como para mí como profesional, cuando esté liderando un proyecto, una empresa, que tenga esa capacidad de mirar más allá de una vestimenta, más allá de una forma de hablar, más allá de una forma de actuar de un ser humano, su capacidad intelectual. Como bien lo hablaba al principio de este video, siempre se ha estigmatizado la mujer o el racismo. Hemos venido de unas luchas grandes que hemos venido poco a poco superando y que se han exaltado mucho a las personas que han luchado para sobresalir en un mundo tan complicado y en un mundo que inicialmente fue tan machista. Entonces es una siguiente lucha por la aceptación, una siguiente lucha por la inclusión, por el respeto, por la dignidad de esas personas que siguen siendo igual o mejor que otras que podrían tener un género definido, por decirlo de alguna manera, que no es la ideal, ¿cierto? Porque no estamos acá marcando una definición o no definición de géneros. Entonces me deja como profesional una gran enseñanza, un gran aprendizaje de conocer muchísimo más a fondo, de respetar cada circunstancia y cada nombre que se le da pues a las personas según su forma de sentirse feliz.
Como preguntas para la temática, que me pareció excelente y que para mí fue un reto afrontar, porque es empezar a dimensionar cómo mezclo esto con mi carrera, cómo me afecta a mí, y en realidad es un tema que nos afecta a todos, ¿cierto? Que de una u otra manera debemos aprender a socializarla y a interiorizarla y a convertirla parte de nuestra vida. Entonces me queda como cuestionario cómo se está aplicando esto en un medio universitario. Conocemos que en la escuela, en el colegio, nos inician un poco sobre esa educación sexual, sobre esa diversidad de género, pero en la universidad, ¿cómo? Si al fin y al cabo vamos a llegar a ser líderes de unas empresas, líderes de proyectos o de nuestras mismas empresas, ¿cómo me estoy formando yo? ¿Qué tanto estoy conociendo yo ese gremio y ese mundo gigantesco de la comunidad de diversidad de género? ¿Cómo estoy formando yo a los profesionales del futuro para que ellos también tengan eso arraigado? Bueno, para terminar, dejo algunos interrogantes sobre esta temática que para mí fue un reto, vuelvo y lo reitero, fue un reto, porque empezar a evaluar cómo la educación para la sexualidad influye en mi carrera e influye en mí como persona y en mí como profesional. Yo quisiera como saber eso, cómo las universidades están formando sus profesionales para que sean unos profesionales incluyentes, para que hoy o mañana que estén dirigiendo un proyecto, una empresa o sean dueños de sus propias empresas, tengan la capacidad de afrontar y de recibir a las personas con diversidad de género de la misma manera que reciben a un heterosexual o a máximo a un homosexual, pues que es como más normal por decirlo de alguna manera. Cómo las universidades están formando a sus profesionales. Yo considero que es un tema tan amplio, tan bonito, tan respetable, que debería ser una cátedra mucho más amplia, una cátedra donde se hablara sin tapujos, sin ese esconder, sin ese misterio que se le pone muchas veces a los temas de la sexualidad. Es un tema demasiado importante y que nunca vamos a dejar de interesarnos por conocer, nunca vamos a dejar de maravillarnos por el ser humano, por el cuerpo humano, que es tan maravilloso y que nos provee de tantísimas cosas y capacidades y cada día muchísimo más. Entonces, ¿qué tal si esto se extiende y se expande en las carreras universitarias? Para finalizar, agradezco mucho a esta materia, Cátedra Multidisciplinar, porque a lo largo del estudio sobre los 5 módulos que nos abren también un panorama grandísimo de oportunidades, grandísimo de investigación, nos entrega información tan valiosa y tan enriquecedora para nosotros como profesionales, donde en un mundo donde estamos rodeados de maravillas no solamente terrenales sino espirituales, también resume lo que somos como seres humanos y de dónde partimos, porque en realidad todo esto se realizó y todo esto se enfocó a ser unos profesionales exitosos y tener grandes empresas y tener un mundo desarrollado. Pero ¿de dónde partió todo? Partió de nuestro ser, de nuestra sexualidad, de nuestro conocimiento como seres humanos, como seres pensantes. Entonces agradezco muchísimo el espacio, esta oportunidad de abrirnos como un poquito el conocimiento y de enfrentarnos a nuevos retos. Muchísimas gracias.